Estaba parada al otro lado de la calle, en la oscuridad. La reconocí desde la camioneta. Era ella. Estaba seguro. Le pedí a mi teléfono que la llamara. Y ella me contestó desde su casa, a decenas de kilómetros de distancia. Esta semana llegaron a Caso Miedo, 4 mensajes sin ninguna relación entre sí. 4 personas. 4 carreteras distintas. Pero cuando los pusimos juntos, notamos algo. En todos hay un momento en que algo familiar deja de serlo. Los compartimos juntos porque se entienden mejor así. Uno al lado del otro. Esto fue lo que llegó. Llevo 7 años viviendo en el norte. En una zona donde los inviernos no perdonan. Trabajo en mantenimiento de carreteras. Salidas largas, lugares alejados, frío que no suelta. Uno aprende a leer el terreno, a distinguir lo que es normal de lo que no lo es. Lo que vi esa noche no tenía ninguna explicación normal. Habíamos terminado el trabajo del día y mis compañeros se alejaron a revisar un tramo más. Yo me quedé en la camioneta prendiendo la calefacción. Ya estaba oscureciendo. Estábamos a decenas de kilómetros del pueblo más cercano. No hay razón para que nadie camine por ahí a esa hora. Fue entonces cuando vi la silueta. Una figura al frente, en el camino, caminando hacia la camioneta. Prendí y apagué las luces para hacerle señas. La figura siguió caminando sin detenerse. Saqué el teléfono para hacer zoom con la cámara. Quería ver si era alguien que necesitaba ayuda. Pero cuando levanté la vista del teléfono, la silueta ya no estaba. Me bajé. Miré alrededor. No había nadie. El viento sonaba de una manera extraña. Como si algo lo usara para desplazarse sin que se notara. Entonces llegaron mis compañeros por atrás. Les conté lo que había visto al frente. Me dijeron que había que irse pronto. Les dije que qué tal si era alguien que había tenido un accidente. Que no podíamos dejarlo. Dudaron. Pero me hicieron caso y salimos a buscar. No encontramos nada. Solo el sonido del viento. Había algo en ese sonido que los convenció de moverse. Ellos crecieron ahí. Decidí confiar en eso. Llegamos al pueblo más cercano y se detuvieron. Me preguntaron si quería que uno de ellos me acompañara al mío, media hora más. Les dije que no era necesario. Pero algo en el ambiente no estaba bien. Una ansiedad que no sabía nombrar. Como si algo estuviera a punto de ocurrir. Uno de mis compañeros decidió seguir conmigo de todas formas. Paramos en una tienda antes de salir. Él bajó a tocar. Yo me quedé en la camioneta un poco más adelante. Enfrente solo había oscuridad y la carretera. Noté que alguien caminaba por la banqueta de enfrente. Pensé que los ojos me estaban jugando una mala pasada. Porque se parecía mucho a mi novia. Pero mi novia estaba en otro pueblo. A media hora en carro. La figura se acercó hasta quedar justo al frente de la camioneta. Solo cruzando la calle. Se veía exactamente igual que ella. Quizás con ropa un poco más ligera de lo que el frío merecía. Me hizo señas. Me pidió que fuera con ella. Lo único que pude hacer fue pedirle al teléfono que la llamara. Tardó más de lo normal en conectar. La mujer al otro lado de la calle esperó con una sonrisa. Bueno, dijo mi novia al contestar. ¿Todo bien? Le pregunté dónde estaba.
Me dijo que en casa. Que estaba terminando de cocinar la cena. Le pregunté si había salido en algún momento del día. No, para nada. Aquí he estado todo el día. Levanté la vista hacia la banqueta de enfrente. La figura sonrió una vez más. Y luego comenzó a caminar hacia la oscuridad. Hacia la carretera. En dirección a mi pueblo. Lo siguiente que recuerdo es a mi compañero sacudiéndome. Me dijo que me encontró muy mal. Como paralizado. Mi novia estaba preocupada porque le había colgado sin decir nada. Eso tampoco lo recuerdo. Le conté a mi compañero lo que había visto. Me dijo que en ese lugar nunca hay que bajarse de la camioneta cuando se ve algo. Me recomendó no decirle nada a mi novia. Le hice caso. Nunca se lo voy a decir. Segundo testimonio, la camioneta. Somos de Hermosillo. Mi hermana se había ido a vivir a un pueblo cerca de la frontera. Su esposo trabajaba casi todo el mes del otro lado y ella estaba en los últimos meses del embarazo. Yo era el que iba para que no estuviera sola. Un fin de semana llegó su marido, y mi papá fue a buscarme para no regresar en autobús. Estuvimos casi todo el día con ella. Cuando mi cuñado llegó, comimos, y mi papá dijo que era hora de volver. Mi hermana insistió en que nos quedáramos hasta el día siguiente. Pero había que abrir el negocio temprano, y mi papá no gusta de dormir en casas ajenas. Salimos con algo de prisa. Yo intenté manejar primero, pero me ganó el sueño. Le pedí a mi papá que manejara un rato. En cuanto arrancó me quedé dormido. No fue un sueño normal. Sentía que estaba completamente hundido. Como si algo me mantuviera ahí adentro. No soñaba nada, pero tampoco podía despertar. Escuché a mi papá llamarme desde muy lejos. Como desde un túnel. Me decía que despertara. Que mirara hacia afuera. Yo quería abrir los ojos y no podía. Hasta que el carro se fue de lado y brinqué sobre la arena. Ahí sí abrí los ojos. Ya no estábamos en la carretera. Mi papá había visto una luz extraña en el cielo y quiso grabarla. Al intentar sacar el teléfono perdió el control. Nos salimos del camino y quedamos enterrados en la arena con una llanta reventada. No pasaba ningún carro. Solo kilómetros de carretera recta hacia los dos lados. Entonces vimos luces acercándose desde el norte. Una camioneta vieja con las luces apenas encendidas. El que manejaba era un señor con sombrero sucio. A su lado una señora callada mirando al frente. El señor nos miró cuando frenó. Una mano, dijo sonriendo. Pero había algo en esa sonrisa que nos hizo sentir incómodos. No, todo bien, le dijo mi papá. La camioneta siguió su camino en esa recta interminable. Mi papá volvió a poner el gato. Entonces le dije que venía otro carro. Era una camioneta idéntica. La misma pintura opaca. El mismo modelo viejo. Cuando pasó junto a nosotros el conductor volteó. Era el mismo señor. Con la misma sonrisa. Pero esta vez viajaba solo. No había señora a su lado. Le tomé la mano a mi papá para saber que estaba despierto. Él me miraba con la misma expresión que yo debía tener. Volteamos para verla alejarse.
Las luces de la primera camioneta todavía se veían en la recta. Estaba buscando qué decir cuando mi papá me jaló. Nos metimos detrás de los matorrales. Ahí viene otra vez, me dijo en voz baja. Y sí. Desde el norte. La misma camioneta. El mismo señor al volante. La misma señora mirando al frente. Esta vez frenó justo frente a la nuestra y nos buscó con los ojos. No nos encontró. Siguió su camino. Pero en la caja de carga había un muchacho que solo miraba la carretera. Cuando se alejaban me levanté apenas. El muchacho volteó hacia nosotros. Y señaló. La camioneta se fue. Y en esa recta tan larga vimos las luces de las 3 camionetas perdiéndose en el horizonte. Cambiamos la llanta en silencio. Me temblaban las manos. Casi no hablamos en el camino a casa. Si no lo hubiéramos visto los dos, no lo contaríamos. Tercer testimonio, el otro yo. Manejo mucho por trabajo. Conozco bien las carreteras del noroeste. Las curvas, los tramos, los kilómetros. No soy una persona que crea en cosas raras. Lo que vi ese día no me cabe en ninguna categoría que conozca. Salí de madrugada para llegar a tiempo a una entrega. El camino tiene una zona de curvas cerradas antes de llegar al destino. No son peligrosas si las conoces. Pero sí hay que ir atento porque no ves que viene del otro lado hasta que ya estás encima. Venía cansado. Ese cansancio que no te duerme pero sí te pone lento. El sol estaba alto. Todo normal. Tomé la curva más pronunciada bien pegado a la derecha. Y cuando salí de ella vi un coche venir de frente. No era uno parecido al mío. No era el mismo modelo ni el mismo color. Era mi coche. Mismo color. Mismas marcas. La misma pequeña abolladura en la puerta del copiloto. Levanté la vista para ver quién manejaba. Y era yo. No alguien parecido a mí. Era yo. Con las manos en el volante. Con la misma gorra que llevaba puesta ese día. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo. En ese mismo momento los dos hicimos lo mismo. Giramos ligeramente el volante como intentando evitar algo. Sentí como el carro se me iba hacia el acotamiento. No perdí el control. Pero el movimiento fue instintivo. Algo en el cuerpo que reacciona antes de que el pensamiento llegue. El otro coche desapareció en la curva. Bajé la velocidad. Busqué si aparecía en los tramos siguientes. No había nada. Solo la carretera vacía. Me orillé donde pude y me quedé con las manos en el volante. No estaba dormido. No había tomado nada. Era pleno día y lo vi. Y él me vio a mí. Lo que no me deja en paz es su cara. No era la cara de alguien que se sorprende. Era la cara de alguien que ya sabe lo que viene. Que ya había visto algo antes de llegar a esa curva. Por ahora ya no uso esa gorra. Es lo único que se me ocurrió hacer. No sé si sirve para algo. Pero es lo único que tengo. Cuarto testimonio, la llamada. Manejo esa carretera al menos una vez al mes por trabajo. La conozco bien.
Sé sus tramos, sus curvas, sus gasolineras. No hay nada especial en ese camino. Hasta ese día. Venía tranquilo. Con sueño ligero pero no al punto de dormirme. Ese estado en que manejas en automático. Que de repente ya llegaste y no recuerdas cómo. Entonces entró una llamada. No reconocí el número. Contesté pensando que podía ser trabajo. No respondió nadie al otro lado. Pero no era silencio. Era ruido. Estática muy fuerte, muy agresiva. De esas que tienes que alejar el teléfono del oído. Pero lo escuchaba por las bocinas del carro. No había forma de alejarlo. Bueno, volví a decir. Intenté bajar el volumen. No cambiaba nada. Era como si el sonido no dependiera del teléfono. Y entonces entre ese ruido escuché algo. Al principio pensé que era mi mente encontrando formas en el ruido. Pero no. Eran voces. Gente gritando. No eran gritos claros ni palabras completas. Era desesperación pura. Muchas voces encima de otras. Como si nadie estuviera escuchando a nadie. Sentí algo raro en el cuerpo. Una incomodidad que no sabría explicar. Pregunté quién hablaba. El ruido siguió igual. Las voces siguieron igual. El volumen no bajaba. No cambiaba. No respondía a nada. Fue tanto que me orillé. No fue una decisión pensada. Solo sentí que no podía seguir manejando con ese sonido. Me detuve al lado de la carretera y colgué. El silencio regresó de golpe. Me quedé unos segundos sin moverme. Solo mirando hacia el frente. Luego revisé el teléfono. No había número. No había llamada perdida. No había registro. Como si no hubiera pasado. Respiré hondo y volví a arrancar. No había avanzado mucho cuando vi luces más adelante. Primero pensé que era tráfico normal. Luego vi el humo negro y espeso. Me fui acercando. Los carros estaban detenidos. Un tráiler se había impactado contra varios coches en la caseta. El golpe había sido tan fuerte que algunos quedaron aplastados. Había fuego. Me orillé como pude y bajé. Vi a gente correr hacia el accidente en lugar de alejarse. Me contagié de ellos. Corrí hacia donde pensé que podía ayudar. Intentamos abrir puertas, sacar personas, alejarlas del fuego. No todos se pudieron salvar. Eso es lo único que voy a decir sobre eso. Cuando llegaron los servicios de emergencia nos fueron apartando. Regresé a mi carro. Me senté. Y ahí entendí lo que no había entendido antes. Si no me hubiera detenido cuando recibí esa llamada, habría llegado antes a la caseta. Habría estado en esa fila. En ese lugar exacto. En el momento del impacto. No sé quién llamó. No tengo ninguna explicación. Solo sé que esos gritos que escuché en el teléfono eran iguales a los que escuché después. Ya fuera del carro. Ya en la carretera. Ya en el accidente real. Estos 4 mensajes llegaron acaso miedo sin ninguna relación entre sí. Semanas distintas. Personas que no se conocen. Carreteras en distintos lugares. Pero cuando los pusimos juntos el patrón apareció solo. En los 4 hay un momento de reconocimiento.
Algo familiar que no debería estar donde está. O algo que debería ser imposible y sin embargo está ahí. Y en los 4 hay un segundo en que el tiempo se detiene. 3 de ellos no tienen resolución. Solo tienen lo que vieron. El cuarto tiene una explicación posible. Pero esa explicación abre una pregunta que no cierra. Si alguien te avisa antes de que pase algo. Si ese aviso llega de una fuente que no existe. Si las voces que escuchas antes son las mismas que escuchas después. ¿Quién hizo la llamada? No lo sabemos. Y los 4 siguen manejando esas carreteras. Porque no hay otra opción. Porque las carreteras no cambian. Solo cambia lo que uno decide mirar cuando algo aparece en el camino.